La mamá está enferma, así que vino. La niña, entró a la cita y ciegas, el millonario CEO. Ya pasaban de las 3:30. La campanita sobre la puerta tintineó suavemente cada vez que un cliente entraba en Maple and Honey, una acogedora panadería del barrio. Ethan Carter estaba sentado solo en una mesa de la esquina. Traía 5 ecos, perfectamente vestido con un abrigo color carbón. Parecía tranquilo, pero del tipo de coma que se construye tras ecos de contenerlo todo. Como CEO de una empresa tecnológica de rápido crecimiento, estaba acostumbrado a la presión, no a las citas ciegas. Y aún así por eso estaba allí. Porque Olivia se lo había pedido. Ella conocía a Ethan desde hacía tiempo, lo suficiente como para ver a través de sus muros estoicos, y además era cercana a Emma, la panadera que trabajaba allí. Su voz todavía resonaba en su mente. Ethan, ella no es como ninguna mujer que hayas conocido, es amable, trabaja duro, cría a su hija sola. Ella merece alguien gentil, alguien más suave. Y tú mereces a alguien que te deje respirar. Él no creía en encuentros mágicos, pero confiaba en Olivia. Después de 3 ecos de cerrarse al mundo, aceptar esa cita ciegas se sentía como algo pequeño, pero quizá importante. Miró su reloj. Casi era la hora. Esperaba a una mujer. Tal vez un poco nerviosa, tal vez insegura. No esperaba lo que ocurrió después. La campanita sonó de nuevo. Una niña, de no más de 4 ecos, entró con un vestido rosa y 2 coletas, y una perfectamente hecha y la otra un poco torcida. Sus zapatos taconeaban suavemente en el piso mientras escaneaba la sala con sus grandes ojos marrones. Su mirada se fijó en él, y luego caminó directamente hacia su mesa. Ethan parpadeó, sin saber si debía hablar o ponerse de pie. Ella se detuvo a su lado y anunció: Mamá está enferma, así que vino. Toda la panadería pareció detenerse. Un barista se quedó congelado a mitad de paso. Una pareja giró desde el mostrador. Nadie dio una palabra. Ethan se inclinó para cuidar su altura. ¿Viniste a la cita de tu mamá? La niña asintió, seria y firme. Él suavizó la voz. ¿Y por qué harías eso? Ella bajó la mirada y jugueteó con el borde de su vestido antes de responder. Porque escuché la tía Olivia decir que esto podría hacer feliz a mi mami. No sé que es una cita, pero mi mami no se ha reído en mucho tiempo. Su voz tembló, no de miedo, sino de honestidad. Ethan sintió que algo en su pecho se tensaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella levantó la barbilla con orgullo. Sophie. Tengo 4 y medio. Mi mami es Emma. Ella trabaja aquí. Hace los pais. Ethan reconoció el nombre. La mujer rubia y calada detrás del mostrador los días en los que él entraba después de largas reuniones. Siempre concentrada, siempre educada, su sonrisa rara vez le llegaba a los ojos. Sophie continuó. Mami quería cancelar. Dijo que estaba muy enferma y cansada, pero pensé que si venía alguien bueno, tal vez ella intentaría sonreír otra vez. Una niña que no entendía el amor o la soledad, pero que de alguna manera entendía exactamente lo que su madre necesitaba. Ethan sacó la silla de al lado. ¿Te gusta el chocolate caliente? Ella sintió tan fuerte que sus coletas rebotaron. Mientras preparaban la bebida, Ethan preguntó: ¿Che es feliz a tu mamá? Sophie no dudó. Levantó sus dedos mientras contaba. Cuando le dibujo corazones. Cuando le digo que es bonita. Cuando digo que extraño a mi papi, pero que me alegro de que ella esté aquí. Las palabras lo golpearon como un puñetazo suave, gentil, pero devastador. Observa a esa niña diminuta, de corazón enorme que había llegado sola. Solo porque pensaba que su mamá merecía un motivo para sonreír.
no tenía miedo. No estaba confundida. Tenía una misión. Esta no era una cita a ciegas normal. Esta definitivamente no era una niña cualquiera. Mientras Sophie hundía su cucharita en la crema batida, tarareando para sí misma, Ethan se recostó ligeramente y la observa. Su valencia, su honestidad, su esperanza. No sabía si Emma apreciaría alguna vez. Pero en ese momento entendió algo con absoluta claridad. Esto no se trata de conocer a una mujer esta noche, pensó. Se trata de conocer a la niña más valiente que he visto en mi vida. La mesera llegó con 2 platos de té caliente y una taza de cola decorada con una generosa montana de crema. Sophie aplaudió bajito, con los ojos brillando. Si lo hizo mami esta mañana, dio señalando emocionada. De arándanos con canela en las orillas. Dice que la canela abraza tu pancita. Ethan sonrió mientras la veía comer la crema con cuidado, decidida a no tirar en una gota. Era como ver hablar a un rayo de sol, brillante, expresiva y completamente sin filtro. No sabía que cenaría con toda una experta en paz, dio Ethan. Sophie se erguió orgullosa. Saludó a mi mami en la cocina. Bueno, no con el horno, pero decoró las calles y llamó la cuchara cuando ella no me ve. Hizo una pausa y acadio pensativa. Mami siempre sonríe cuando hornea pez de arándanos. Creo que es su pez feliz. Ethan bebió un sorbo de café. Dime, señorita Sophie, ¿qué más es feliz a tu mami? Sophie balanceó las pies bajo la mesa, pensando. Se ríe cuando le digo chiste toc toc o cuando dibujo caritas tontas en sus serviletas del almuerzo, y dio. Sophie se inclinó un poco como si fuera a revelar un secreto importante. Dio que solo iría a una cita si la persona es buena conmigo. Ethan rió con suavidad. Entonces, ¿voy pasando tu prueba? Sophie lo evaluó con seriedad, como si revisara un boletín escolar. No te rías cuando digo que vino en lugar de mi mami, dio. Eso significa que eres amable, el parpadeó. Y es una honestidad inesperada, lo envolvió como una verdad silenciosa que ni siquiera sabía que necesitaba. Hubo un silencio cómodo, suave. Entonces Sophie le dio la cabeza. ¿Dónde está tu niña o tu niña? Ethan bajó la mirada por un momento, rozando la taza con los dedos. No tengo, respondió. Perdí alguien hace mucho tiempo, y nunca encontré el camino de vuelta a las personas después de eso. Sophie lo pensó con la seriedad que solo los niños tienen cuando entienden demasiado pronto. Mami perdió a papi, dio suavemente. Pero yo le dije que compartiría mi corazón hasta que ya no le duela. Ethan tragó. La observa. Y esa pequeña humana, ojos enormes y un alma demasiado grande para su edad. Eres especial, Sophie, murmuró. Ella sonrió tímida. La mesera regresó con un trocito de té y lo puso frente a Sophie. La niña jadeó. Es mi favorito. Mami lo hizo esta mañana aunque tenía fiebre. Cortó el té en 2 pedazos con cuidado, como si fuera un tesoro, y empujó la mitad más grande hacia Ethan. Comételo tú. Creo que tú necesitas más té feliz que yo. Ethan no pudo hablar. Asintió y tomó un bocado. La calidez de la corteza, el estilito de los arándanos, era consuelo hecho comida, sabía que rico. Y justo cuando terminó de tragar, la puerta de la panadería se abrió de golpe. Sophie. La voz entró en cortos jadeos. Una mujer estaba en el umbral, cabello rubio en una coleta desordenada, mejillas sonrojadas por el frío, todavía con el delantal amarrado a la cintura. Emma, sus ojos se pasaron en su hija. Sentada en una mesa con un hombre desconocido, Sophie agitó la mano con entusiasmo. Mami, es muy bueno y le gusta tu té feliz. Emma miró a Ethan, su mirada saltando de su expresión amable a la servileta que él sostenía.
Después de haber limpiado con suavidad una manchita de chocolate en la barbilla de Sophie, Ethan se puso de pie de inmediato. Emma, yo. Lo siento. Ella dijo que estabas enferma. No sabía que había venido sola. Pense que. Emma se arrodilló y tomó a Sophie entre sus brazos. Solo me di vuelta a menudo, murmuró, más para sí misma que para los demás. No puedes salir así sin avisar. Sophie rodeó su cuello con los brazos. Solo quería que fueras feliz otra vez. Los ojos de Emma brillaron. Miró a Ethan. Y el pánico inicial se desvaneció en una mezcla de vergüenza y gratitud. No sabía que. Lo siento si te molesto. Ethan negó suavemente. No lo hizo, dijo en voz baja. Me recuerdo lo que es la bondad. Por un momento, nadie habló. Afuera el viento invernal golpeaba las ventanales. Pero dentro, algo más cálido comenzaba a crecer. Y Ethan supo que ese no sería una noche cualquiera. Era el comienzo de algo inesperado, algo real. Después del torbellino del encuentro inesperado, la panadería se había calmado. La mayoría de los clientes ya se habían ido. El suave zumbido del calefactor llenaba el espacio acogedor, mezclándose con el ocasional tintineo de las tazas que lavaban en la parte de atrás. Ethan se quedó junto a la puerta un momento, sin estar seguro de si debía irse o quedarse. Emma seguía sentada en la mesa del rincón, con Sophie acurrucada contra su pecho, ahora profundamente dormida, sus diminutos dedos enredados en el sudor de su madre. Carraspio suavemente. Escuché que estabas enferma, dijo. ¿Te sientes mejor? Emma levantó la mirada, atrapada entre un resto de vergüenza y agotamiento. Estoy bien, respondió rápido. Casi por reflejo. Solo necesitaba descansar un poco. Ethan asintió con suavidad. Bueno. ¿Te tal una bebida caliente por unos minutos? Parece que no te has sentado de verdad en todo el día. Emma dudó, pero Sophie se movió ligeramente en sus brazos y dejó escapar un suspiro suave. Emma acomoda a su hija con cuidado y luego asintió. Está bien. Solo unos minutos. Ethan la guió hacia una mesa más tranquila cerca de la ventana. Afuera, las luces habían disminuido. Los copos de nieve bailaban bajo el brillo ámbar de un farol. Dentro, el calor los envolvía como una manta suave. Sophie seguía dormida, su mula apoyada en el hombro de Emma. Emma habló primero, con voz baja. Mi esposo murió hace 2 años, dijo. Un accidente de coche. Un día estuvimos planeando el tercer cumpleaños de Sophie y el siguiente. Su voz se apagó, la mirada perdida. No tuve tiempo de hablar, había que pagar el alquiler. Sophie me necesitaba, así que horní, aprendí de cero. Quinto durante los primeros 2 meses. Pero el horno se convirtió en el único lugar donde podía fingir que todo estaba bien. La mirada de Ethan no se apartó de su rostro. Vio más que ojos cansados y mangas manchadas de harina. Vio el peso que cargaba. ¿Sabes? Dijo lentamente. Alguien me dijo una vez que las personas más fuertes son las que ni siquiera se dan cuenta de que lo son. Emma dejó escapar un aliento que era casi una risa, casi un suspiro. Bueno, claramente esa persona nunca me vio hablar sobre masa de pay a las 3 de la mañana. Ethan sonrió, suave y sincero. Creo que esa persona te admiraría mucho. Hubo un silencio, pero no de los incómodos. Era un silencio que dejaba que la verdad se asentara, que permitía a 2 personas que habían sobrevivido sus propias tormentas reconocerse mutuamente sin decirlo. Entonces una vocecita lo rompió. Sophie se removió, parpadeando somnolienta. Su voz diminuta salió amortiguada por el dedo que tenía medio en la boca.
te vas a iria? Ethan se inclinó hacia adelante con un tono juguetón pero suave. Solo si tu mamá me lo pide. Sophie miró a su madre. Emma lo miró a él, y luego a su hija. No habló, no sonrió. Simplemente tomó la silla junto a ella y la acercó un poco más a la mesa. Ethan se sentó, no hicieron falta palabras. Por primera vez en 2 ecos, Emma dejó que alguien se quedara. Y por primera vez en 3 ecos, Ethan no se sintió un extraño entrando en la vida de alguien más. No fue un gran gesto, ni un momento dramático. Solo una mujer cansada, una niña dormida y un hombre que sabía cómo quedarse en silencio. Las luces de la panadería parpadearon cuando la calefacción volvió a encenderse, y fuera la nieve seguía cayendo. Dentro, algo más cálido había comenzado a crecer. La tienda de comestibles estaba tranquila y dreves por la tarde, sus pasillos babados en un tenue brillo amarillo. La hora punta había pasado, dando solo el zumbido de las luces fluorescentes y el eco ocasional de una rueda de carrito rodando entre los estantes. Emma empujaba un carrito medio lleno por la sección de frutas y verduras. Su cabello rubio estaba recogido en un mono suelto, y todavía tenía harina en la manga del cardigan. Clara señal de que venía directo de la panadería Relatos. Sus ojos lucían cansados, pero sus manos se movían con delicada precisión, revisando descuentos, apretando aguacates, comparando precios. En la cesta delantera iba sentada Sophie, balanceando las piernas y tarareando suavemente una melodía que solo los niños de 4 ecos conocen de memoria. Abrazaba un pequeño conejo de peluche y observaba a su madre con ojos grandes y confiados. Al otro extremo de la tienda, Ethan Carter estaba en el pequeño kiosco de café esperando a que su asistente regresara con una carpeta de documentos. Revisaba su teléfono sin mucha atención cuando algo, o alguien, llamó su atención. Sophie lo vio primero. Mami, ese es el señor con el que tomo coco. Exclamó, agitando la mano con entusiasmo. Emma se quedó paralizada. Seguro hacia la voz y sus miradas se encontraron a través del pasillo. Por un segundo, Emma pareció considerar fingir que no lo veía letters. Pero Ethan ya estaba caminando hacia ellas, sin duda, sin prisa, con una sonrisa tranquila. ¡Qué coincidencia!, dijo con naturalidad. ¿Tomándose un descanso del mundo de la panadería? Emma se levó un mechón suelto detrás de la orella, nerviosa pero educada, solo comprando algunas cosas. Intentando asegurar de que todavía coma algo verde antes del gadapongo. No sonaba a lástima. Sonaba a sinceridad tranquila, del tipo que siempre hacía que Ethan se detuviera un segundo. Caminando juntos por otro pasillo, Emma le preguntó a Sophie, ¿cuál yogur quieres, de fresa o durazno? Sophie inclinó la cabeza, pensativa, y luego susurró, ¿cuál es más barato, mami? La sonrisa de Ethan titubeó un instante, cingiendo un apretón en el pecho. Emma rió suavemente, aunque sus ojos no lo hicieron. Ha tenido que aprender a elegir entre cosas desde antes de saber contar bien. Llegaron a la calle. Emma comenzó a colocar los artículos en la banda, revisando una y otra vez las etiquetas de precio. Mientras ella tenía la espalda vuelta, Ethan se adelantó a otra calle, entregó al cajero una tarjeta doblada y dijo en voz baja, por favor, pase esta tarjeta de regalo primero. Agregue una bolsa de las verduras orgánicas que estaba mirando, y una de esas mini pastas calientes. No diga de parte quién es, no se quedó. Regresó al kiosco de café y esperó. Cuando Emma salió, revisó una de las bolsas. Entre leche y el arroz había una caja de yogur de durazno, y una bolsa de papel con 2 mini pasteles tibios, cosas que ella no había elegido. Los ojos de Sophie brillaron.
Mis favoritos. Los compres tu, mami? Emma miró a su alrededor, y sus ojos encontraron un auto familiar al otro lado del estacionamiento. Dentro, tras el parabrisas, Ethan estaba sentado en el asiento del conductor. No saludo ni toca la bocina. Solo observa, tranquilo, silencioso. Hasta que su mirada se cruzó con la de ella. Emma no gritó su nombre. Solo abrazó un poco más fuerte la bolsa y susurró, gracias por vernos. El aire nocturno era frío. La acera brillaba débilmente por una llovizna anterior. Emma y Sophie caminaban de la mano hacia casa. Una pequeña familia de dos, avanzando un poco más lidera. Ethan permaneció en su auto, con la mano en el volante, la mirada suave con algo que no era exactamente angelo, pero sí algo cercano. Y en ese momento ordinario, entre listas de compras y cuentas sin pagar, algo no dicho pasó entre ellos. Se habían visto. Y eso lo cambió todo. El cielo se abrió sin advertencia. Emma apretó la mano de Sophie cuando cayeron las primeras gotas. Estaban a mitad de camino, recorriendo el largo tramo entre el mercado y la hilera desgastada de unidades de alquiler al final de la calle. Su delgado cardigan se adhería a sus hombros, ya empapado. Sophie temblaba bajo su pequeña sudadera. Está bien, mami. Ya casi llegamos, susurró la niña, aunque le temblaban los labios. Justo entonces los faros iluminaron la serra mojada. Una SUV plateada se detuvo junto a ellas. La ventana bajó. Ethan salió, sosteniendo un gran paraguas negro que lo cubría por completo en un solo movimiento. Sin decir palabra, lo inclinó sobre ambas, subendió con suavidad. Se van a resfriar así. Emma dudó, el orgullo queriendo levantarse por un segundo, pero luego vio sus ojos. No había lástima, ni presión, solo preocupación genuina. Asintió una vez. Emma se secó los brazos con una servilleta que Ethan le ofreció. El viaje fue silencioso hasta que doblaron por el estrecho camino de grava que conduce a su edificio. Ethan miró de reojo el letrero oxidado sobre la entrada, los narrows despintados, el buzón sostenido con cinta adhesiva. Apenas el coche se detuvo, la puerta principal se abrió de golpe. Una mujer estaba en el porche, con los brazos cruzados. La casera. Emma, llevas 2 semanas de retraso con la renta, ladró, echando un vistazo desconfiado al auto lujoso. Hoy es el plazo final. No puedo mantener tu habitación vacía para siempre. Emma se quedó paralizada. Sophie la miró, con la confusión oscureciendo sus ojos. ¿Hicimos algo mal, mami? Preguntó en voz baja. Emma tragó saliva. Sus mejillas ardían más que la lluvia. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Ethan dio un paso adelante, agachándose un poco para estar a la altura de Sophie. Fuiste muy valiente bajo la lluvia, pequeñita, dio con suavidad. Luego se volvió hacia Emma. Te dejo acomodarte. Buenas noches. Sin juicios, sin interferencias, solo bondad envuelta en la dignidad del silencio. Se fue sin esperar una respuesta, pero el calor que dejó atrás permaneció mucho después de que las luces traseras desaparecieron. A la mañana siguiente, Emma estaba fregando el suelo cuando llamaron a la puerta. La casera, con una sonrisa inusualmente amplia, estaba afuera. Emma conturió. Acabo de recibir un pago completo esta mañana. 6 meses de renta por adelantado. Alguien debe querer mucho. Emma la miró fijamente. Debe ser un error, yo no. No hay error, replicó la casera. Además, alguien vendrá a arreglar la calefacción y el lavabo roto, sin costo alguno. Solo un pequeño gesto de apreciación para una gran inquilina, ya sabes.
La puerta se cerró. Emma se quedó inmóvil, el corazón golpeando contra sus costillas. No necesitaba preguntar, ya lo sabía. Sophie salió del dormitorio sosteniendo un dibujo de crayón con ambas manos. Ya lo terminé, dijo orgullosa. El dibujo mostraba a una mujer de cabello amarillo tomadas de la mano con una niña de vestido rosa. Detrás de ellas, un poco hacia un lado, había un hombre alto con un paraguas sonriendo, aunque estuviera solo bajo la lluvia. «Es el hombre que trae sol cuando llueve», anunció Sophie con una voz inocente y segura. Emma parpadeó, conteniendo el escozor en sus ojos. No le escribió a Ethan, no lo llamó. En cambio, preparó una pequeña tartaleta, masa crujiente, relleno de arándanos con un toque de vanilla, su favorita. La envolvió con cuidado en papel vegetal. Ató una cinta azul sencilla alrededor de la calle y la dejó en el mostrador de la panadería Lids. Una nota bajo el lazo decía, para alguien que trae sol en silencio. Ethan encontró la calle en su escritorio a la mañana siguiente. No había nombre ni dirección de retorno, pero no la necesitaba. Sonrió, luego colocó la calle suavemente junto a su portátil, como un secreto que planeaba guardar. Y afuera, desde la ventana de su oficina en el piso alto, la lluvia por fin había cesado. A la mañana siguiente, la campanita sobre la puerta de la panadería dio un suave tintineo. Emma levantó la vista desde detrás del mostrador, y sus ojos se agrandaron al ver a Ethan entrar. Esta vez no llevaba paraguas, ni traje ni pretensions, solo una sonrisa cálida y una presencia tranquila. Pensó, acercándose al mostrador con naturalidad, que aquella tartaleta de arándanos merece una segunda oportunidad. Emma parpadeó, atrapada entre la sorpresa y un repentino aleteo en el pecho. Se recogió un mechón de cabello tras la oreja y asintió, divertida. Bueno, respondió. Hoy las jornimos frescas. Señaló la mesa junto a la ventana, y él tomó asiento. Era el mismo rincón donde Sophie se había presentado en lugar de su madre. Solo que esta vez, Ethan no estaba conociendo a una desconocida. Estaba regresando a algo que ya había empezado. Desde la trastienda, la voz de Sophie resonó, es el señor del paraguas. Corrió hacia ellos, sus zapatillas chorreando sobre el piso de azulejos. Sus ojos brillaban de alegría y abrió los brazos en un saludo dramático. Ethan rió suavemente y se arrodilló a su altura. ¿Tu castillo ya está arreglado, princesa? Sophie asintió con orgullo y sacó un papel doblado del bolsillo. Hizo nuevo. En la joya, con colores brillantes de crayón, había una casa con tres figuras de palitos. Una alta, una con coleta y una pequeñita con trenzas. En la esquina brillaba un sol amarillo. En el porche descansaba un geo gris y gordito. Somos nosotros, explicó, y bigots. Es imaginario, pero mami dice que algún día tendremos un gato de verdad. Ethan observa el dibujo por un buen rato antes de devolvérselo. Parece el castillo más feliz que he visto. Emma llevó dos bebidas a la mesa, café para Ethan y leche tibia con canela para Sophie. Se sentaron juntos, un trío improbable que no se sente improbable. No hablaron de la renta, ni de la lluvia, ni de nada que pudiera incomodarlos. Hablaron de cosas ligeras. Emma le contó cómo solía hornear con su abuela, como una vez orinó una tienda de galetas por confundió la sal con el azúcar. Ethan, a su vez, compartió un recuerdo de cuando se colaba en la cocina para robar cucharadas de crema batida, solo para ser atrapado cada vez. Él escuchaba más de lo que hablaba. Su teléfono permaneció en el bolsillo. Cuando ría, era de verdad. Cuando sonreía, le legaba los ojos. Sophie se subió a su banquito habitual,
Paro empiezo a inquietarse cuando los clientes comenzaron a entrar. Emma intentó atender la creciente fila sin perder de vista a su hija, pero era difícil. Justo cuando estiraba la mano para agarrar a Sophie, Ethan se levantó, se remangó y caminó hacia el fregadero. ¿Don gatas las toallas limpias? Emma lo miró, confundida. ¿Puedo sacar bandillas? Dijo él. Oh, hacer cacao. Estoy certificado en revolver cosas con suavidad. Ella vaciló, pero su tono era tan ligero tan natural que solo asintió. Anís que John respondió. En minutos, estaba ayudando. Limpiando mostradores, rellenando los frascos de azúcar, repartiendo servilletas con un tranquilo, que tengas una linda mañana a cada cliente. En un momento, una mujer de cabello plateado tomó su café y miró a Emma y Ethan con una sonrisa pícara. Tu marido es un tesoro, dijo en voz lo bastante baja como para sonar juguetona. El rostro de Emma se volvió más rosa que el glaseado de fresa. No lo es, murmuró, apartando la mirada. Pero Ethan, a unos pocos pasos tampoco la corrigió. Solo miró a Emma, atrapó su mirada y sonrió como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo ella también lo tuvo. La voz de Emma llegó por teléfono poco después de las 8 a.m., algo agitada. Ethan, siento mucho pedirte esto, pero me llamaron para un turno extra. No voy a llegar a tiempo a la escuela de Sophie. ¿Podrías recogerla hoy? No hubo vacilación. Por supuesto, respondió de inmediato. Ya voy en camino. No lo estaba, pero no necesitaba que se lo pidieran dos veces. El patio del preescolar estaba lleno de colores, mochiletas, risas, maestros despidiéndose. Ethan esperaba junto a la reja, las manos en los bolsillos, el corazón extremadamente nervioso. Buscó entre la multitud una coleta familiar y zapatos rosados. Entonces la vio. Sophie lo vio primero, y corrió como el viento, los brazos extendidos. Se lanzó contra su pecho con un chillido de alegría. Este es mi nuevo papi. Las palabras salieron como una celebración, fuertes y orgullosas. Las cabezas se giraron. Algunos padres rieron. Una maestra alzó una ceja y sonrió. Ethan se quedó inmóvil un momento, atónito. Su mente giró, sin saber cómo responder, pero Sophie lo miraba con tanta confianza, tanta certeza, que algo dentro de él se dirigió. Se agachó a su altura, apartando un mechón de la frente. Entonces será mejor que sea uno muy bueno susurró. No la corrigió, no se rió. Por primera vez en ecos, se permitió pertenecer. Caminaron tomados de la mano hasta una heladería cercana. Sophie saltaba en cada paso. La mami le gusta el pistacho, dijo mientras lamía su cono de chocolate. Pero solo cuando está triste. Cuando está feliz, pide fresa. Ethan rió, un dado. Ella asintió con solemnidad. A veces se olvida de apagar la luz de la cocina. Y una vez se quedó dormida abrazando la cesta de la ropa. Debía ser una cesta muy cómoda, dijo Ethan con una sonrisa. Sophie rió, salpicando un poco de helado sobre la mesa. A Ethan no le importa. Cada pequeño detalle que Sophie compartía era como una ventana al mundo de Emma, y Ethan se descubrió atesorándolos. Más tarde, esa tarde, llegaron de regreso al viejo complejo de renta. El cielo empezaba a oscurecer, y el sol tardío se escondía detrás de los edificios. Emma salió al umbral, con el delantal puesto, mechones de cabello rubio cayendo sobre sus mejillas. Papi, compra? Canturió Sophie alegremente, saludando mientras corría hacia su madre. La sonrisa de Emma vaciló, sus ojos se agrandaron. Sophie dijo con suavidad. Ethan solo es el amigo de mami Carico. No es. La voz de Emma se apagó, insegura.
Ethan dio un paso hacia adelante, el corazón firme, los ojos fijos solo en ella, podría haberlo desmentido como una fantasía infantil. Podría haber cambiado el tema, pero no lo hizo. En cambio dio en voz baja. Quiero ser su papá, Emma. Su respiración se detuvo. Si me permites amarlas, a las dos. Emma se quedó inmóvil, con los dedos ligeramente enroscados en la tela de su vestido, como si necesitara sostenerse de algo. Él no había dicho te amo de la forma dramática de las películas. No había hecho un gran discurso enalagado con rosas. Pero sus palabras quedaron como verdad, sólidas, firmes, reales. El tipo de amor que no viene de flores o cenas, sino de presentarse una y otra vez. De ir a recoger a una niña a la escuela, de comprar helado de pistacho, de recordar la luz encendida de la cocina y de ofrecer algo más profundo que el afecto, en lugar de pertenecer. Emma no respondió de inmediato. Miró a Sophie, sentada ahora en el escalón de la entrada, torreando para sí misma, con las piernas colgando libremente. Luego volvió a mirar a Ethan. Sus ojos estaban linos, pero no de miedo, sino de algo más cercano a la esperanza. Y quizá, solo quizá, del comienzo de un sí, el tiempo avanzó suavemente después de eso. No hubo fuegos artificiales ni grandes anuncios, solo rutinas tranquilas convirtiéndose poco a poco en algo más. Algunos días, Emma y Sophie iban a casa de Ethan. Cenaban juntos y luego se acurrucaban en el sofá para ver caricaturas. Más de una vez, Sophie se quedaba dormida entre ellos, con la cabeza apoyada en el pecho de Ethan, y los deditos aferrados al control remoto. Emma también se quedaba dormida, con la muela apoyada en su hombro, mientras afuera las luces de la ciudad parpadeaban suavemente. Otros días, Ethan aparecía en su apartamento. No lavaba ramos de flores ni grandes gestos, solo una bolsa grande al hombro y una sonrisa cálida. Instaló una luz nocturna con forma de luna en la habitación de Sophie. Puso una pequeña repisa y llenó con libros infantiles de segunda mano. Levó pegatinas de princesas brillantes y dejó que Sophie decidiera don colocarlas. En el refrigerador, en la puerta, incluso en la tostadora. Nunca pidió nada. Nunca insistió. Solo estaba allí. Cuando algo parpadeaba o se rompía, él lo notaba. Cuando ellas reían, él escuchaba. Cuando estaban en silencio, él se quedaba. Con el tiempo, Sophie empezó a llamarlo papá sin vacilar. Emma dejó de corregirla. Una vez, en la escuela, Sophie le dio orgullosa a una amiga. Mi papá hace los mejores pancakes. Y mi mamá ría más ahora. Y era verdad. La risa de Emma se volvió más frecuente, más fácil, más ligera, como si su corazón por fin se hubiera afloyado. Una tarde lluviosa, los tres dormían juntos en la pequeña cocina de Emma. Sophie terminó con harina en el cabello. Ethan tenía una manca de chocolate en la mejilla. Y Emma no podía dejar de reír cuando él dejó caer una cuchara dentro del tazón por accidente. La cocina era un desastre, harina en el piso, chispas de colores por todas partes. Pero la risa llenaba el aire como una melodía interminable. En medio de todo, Emma miró a Ethan, con las mangas remangadas, las manos llenas de masa, ayudando a Sophie a poner crema en unas galletas torcidas. Y en ese momento, Emma comprendió que jamás había conocido una paz como esa. No la paz silenciosa sino la paz lina. La que lina en espacio no con silencio, sino con pertenencia. Esa noche, al sentarse con té y galletas, Ethan colocó una pequeña caja de repostería con forma de corazón sobre la mesa. Emma sonrió y la abrió, esperando otra sorpresa dulce. Pero no había ningún postre adentro.
En el centro descansaba un anillo simple delicado con un piquego grabado en la banda. Ella levantó la mirada, sorprendida. Ethan no se arrodilló, no rechitó posibilidades. Simplemente tomó su mano y la sostuvo con suavidad. No prometo perfección, dio en voz baja, pero si tú y Sophie me lo permiten, me quedaré para siempre. Las lágrimas inundaron los ojos de Emma, no de miedo, sino de alivio. De reconocimiento. De saber que el hombre que había entrado en sus vidas no estaba allí para arreglarlas, sino para amarlas tal como eran. Ya hemos esperado demasiado, susurró ella con la sonrisa temblando. Y en ese momento no se creó una familia, se reconoció una que ya existía. Meses después, los clientes de la panadería Maple and Honey solían detenerse junto al mostrador. Allí, en un marco blanco sencillo, había una foto. 3 personas. Emma con su delantal, Ethan con las mangas remangadas, y Sophie entre ellos sosteniendo un cupcake en una mano y aferrada al pulgar de Ethan con la otra. Debajo de la foto, un pequeño letrero escrito a mano decía, Nuestra receta más dulce, amor, paciencia y un poquito de harina. Si esta historia toca tu corazón, no estás solo. A veces el amor no liga con gestos grandiosos. Liga despacio, bio en paraguas, y hace pancakes los domingos por la mañana. Ethan, Emma y la pequeña Sophie nos recuerdan que la familia no siempre es de sangre. Es mostrar, cuidarte y elegirnos los unos a los otros, cada día alertas. Si crees en historias que sanan, que elevan y que nos recuerdan la bondad del mundo, asegura de dar like, compartir y suscribir a Abrazo de Almas, más viajes linos de corazón te esperan aquí, donde el amor siempre encuentra un camino.